Bueno, el Señor nos ha permitido llegar hasta acá, hasta este tiempo, y le doy infinitas gracias al Señor por habernos, en estos 16 años, por habernos dado esta casa, este edificio, este tabernáculo, donde venimos a adorar y glorificar el nombre del Señor. Se lo hemos entregado al Señor con todo nuestro corazón. Le doy gracias también a cada una de las personas que desde que se fundó la iglesia, pues han estado con nosotros. Todas las personas que a través de este tiempo han permanecido fieles y leales al ministerio. De igual manera el Señor les va a retribuir, les va a bendecir de una manera también sobrenatural. Y de igual manera todas las personas que se han ido incorporando a través de estos años y formando parte de la iglesia. Este es un trabajo que, es decir, aquí no hay llaneros solitarios. Aquí todos los logros y las cosas que se han alcanzado primeramente por el Señor, que nos ha dado la fuerza, que nos ha bendecido, y de igual manera todo el apoyo que cada uno de ustedes nos da cada día. Cada actividad, cada cosa que se hace acá lleva un trabajo, lleva sacrificio, lleva esfuerzo. Si usted ve hoy, por ejemplo, estos arreglos acá, y bueno, y la actividad que empezamos ayer y que hoy pues va a concluir, pero aquí hubo gente todavía trabajando a la 1 de la mañana. Es decir, y no muchos están dispuestos a pagar el precio, a sacrificar su tiempo por el servicio al Señor. Pero bueno, todos en diferentes funciones, haciendo diferentes cosas, pero sirviéndole al Señor con entrega, con pasión y con dedicación. Y yo creo que el servicio a Dios tiene que darse con dedicación, sirviéndole con amor, con entrega, con pasión. Así es que muchas gracias a todas las personas que no solamente pues han venido aquí a ayudarnos, también muchas personas han contribuido, ¿verdad? Con ofrendas, dando cosas para poder venderlas, y pues la iglesia también ofrendando, diezmando, siendo generosa para poder suplir necesidades que como pueblo del Señor todos tenemos, y propiamente aquí de la congregación. ¿Ustedes sienten calor hoy? ¿Ah? ¿Quisieran tener aire acondicionado? Gloria al Señor. Casualmente, amados, todo lo que estamos haciendo, las ventas de ropa, todos los artículos, todo lo que han donado, las ofrendas, todos estos dineros pues van destinados para que en un futuro podamos nosotros poder invertir y tener ese aire acondicionado acá, y que todos estemos de una manera mejor recibiendo la palabra del Señor. Amén. Hace 16 años se fundó la iglesia. Las cosas no han sido fáciles. Tal vez usted viene de visita y tal vez dirá, pero qué lindo este lugar, cómo han hecho esta gente para construir esto. Y muchas veces las personas ven la gloria, pero no saben la historia. Y todo tiene una historia de cómo iniciamos. Yo recuerdo que llegaba muchas veces al servicio y hay veces llegaba solo una persona entre semana. Y los domingos pues éramos poquitos, porque iniciamos como 6, 7, 8 personas. No teníamos equipo, no teníamos sillas, nos tuvieron que prestar un equipo ahí,
nos prestaron sillas. Y bueno, llegó el momento en que ya nos dijeron, bueno, necesitamos recoger el mobiliario y tuvimos que ponernos las pilas, como dicen, para comenzar a tener las cosas propias. Sin embargo, en ese tiempo no teníamos un ministerio de alabanza y de adoración como hoy está. Y nos arrodillábamos en el altar, en un pequeño altar que había en ese lugar. Le clamábamos al Señor para que hubieran ministros, para poder ganar almas, para poder formar el grupo de alabanza. Y bueno, a través de estos años han habido muchas oposiciones, muchas situaciones, problemas, dificultades, adversidades. Pero sin embargo, hoy podemos decir lo que un día el pueblo de Israel le clamó al Señor. Y qué lindo, porque dice aquí, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios. Y yo recuerdo que nos hacíamos ayunos, sacábamos tiempos para orar, clamar, interceder al Señor. Y tal vez los enemigos que teníamos o tuvimos en todos estos años, tal vez eran muy diferentes a los del tiempo de Samuel, ¿verdad? Pero sí los tuvimos, y hubo oposición, hubo obstáculo, porque el enemigo no va a querer que se levante o se establezca una obra del Señor. Entonces había adversidad. Pero sin embargo, en medio de esto, le clamábamos al Señor. Y muchas veces, en medio de todas esas situaciones, una de las preguntas mías era, Señor, ¿pero será cierto que me has llamado? Porque, amados, muchas veces dudamos. Y en esas situaciones, cuando no hay absolutamente nada, cuando hay que pagar alquiler y sumas de dinero considerables, y donde éramos muy pocos, pero yo le voy a decir una cosa, el Señor nunca nos falló. Siempre hubo el respaldo de parte del Señor. Y eso nos motivó a creer a la palabra, a tener confianza en el Señor, que Él iba a estar con nosotros y nos iba a ayudar, nos iba a guiar, y que un día íbamos a tener un lugar propio. Aún así anduvimos divagando, y en el último lugar, que ustedes no me dejan mentir, se pagaban más de 1 millón en ese lugar. Y aún así Dios respaldaba. Pero sin embargo, el clamor de la iglesia y de todos los que estábamos ahí era, Señor, un día vamos a estar en un lugar más cómodos, más bonito, donde vamos a edificar, donde vamos a levantar un lugar como Él se lo merece, y no como esos lugares donde estuvimos. Y gloria al Señor, porque Dios lo permitió. Recuerdo ese 23 de septiembre, cuando hicimos la mudanza y nos vinimos para este lugar hace 4 años. ¿Y cómo era esto en ese entonces? Muy diferente, ¿verdad que sí? Muy diferente. Pero Dios ha sido bueno. Número 1, le creímos a la profecía de parte de Dios. Le creímos a los profetas, a aquellos que hablaron, de que teníamos que salir de ese lugar, que teníamos que movernos, pero sin embargo no sabíamos movernos a dónde. Hasta que un día, orando y clamándole al Señor, una noche
soñé con el Señor. Y el Señor me decía en el sueño: ¿por qué andan divagando como el pueblo de Israel? ¿Qué has hecho con lo que te he dado? Eso vino a tocar mi vida. Pero entendí que el Señor quería el arca en este lugar. Y hoy estamos aquí. Dele con fuerza ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hubieron obstáculos. Sin embargo, las primeras voces de parte del Señor no las entendíamos, no sabíamos. Pero la última palabra fue: dice el Señor que ustedes tienen que moverse de este lugar, que es mejor que digan que la iglesia se movió y no que desapareció. Aún así no entendíamos qué iba a suceder, pero cuando Dios habló y ya me lo confirmó, nos movimos. Lo que no sabíamos era que en el mes de noviembre o diciembre de ese 2019 iniciaba la pandemia en China. En marzo las iglesias se estaban cerrando. Eso solo el Señor lo hace. Que se levantaron adversarios, claro que se levantaron. Hubo hasta duda. Tal vez muchos no creyeron en ese momento. Pero bueno, tomamos la decisión y hoy, gracias al Señor, estamos aquí. No ceses de clamar por nosotros para que nos guarde de la mano de los filisteos. Amados, a través de todos estos años, el Señor nos ha guardado con su mano poderosa. Le hemos estado clamando al Señor que nos guarde, que nos proteja, que nos dé sabiduría. Yo no sé cuántas cosas se pudieron haber levantado en sus casas, en sus vidas personales, pero en la de nosotros, claro, se levantó el enemigo y toda una serie de obstáculos y adversidades. Pero a pesar de todo dijimos, seguimos adelante. No vamos a renunciar, no vamos a permitir que el enemigo nos venga a intimidar. Porque muchas veces el enemigo eso es lo que hace: intimidar para detenernos, para no dejarnos avanzar. Ahora, dice que Samuel tomó un cordero, lo sacrificó, levantó un holocausto, quemó incienso delante de la presencia del Señor y el Señor lo escuchó. Y los filisteos vinieron a atacar, llegaron a pelear con los hijos de Israel. Yo sé que el enemigo muchas veces se ha levantado en su casa, en su vida, con sus hijos, con su familia. Y no sé qué luchas podrá usted hoy estar enfrentando, pero yo quiero decirle que el Señor está con nosotros. Él no lo ha dejado a usted y Él está ahí para pelear por usted. Amén. Y el texto que hablaba Loren, o la que ministró aquí, creo que fue Loren que lo habló, hablando de Jacob, con toda esa situación que el hermano quería matarlo, por todos los acontecimientos que se habían dado. Pero ¿qué le dijo el Señor? Yo no te he dejado, ni te voy a dejar, hasta que cumpla lo que he prometido contigo. Amados, Dios ha prometido cosas para ti, para tu vida. Y yo quiero decirle a usted que Dios no lo ha dejado
y Él va a cumplir su propósito, su palabra en su vida. Créale al Señor, Él lo va a hacer, porque usted es parte de un plan divino. Usted no está aquí por casualidad, porque a usted se le ocurrió. No, usted está aquí porque Dios tiene propósito con usted. Ahora, dice que colocó una piedra y la puso en medio de esos dos lugares y le puso por nombre Jehová Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Una de las cosas más tremendas que muchas veces ocurre es que cuando logramos un objetivo, cuando logramos una meta, muchas veces se entra en un conformismo y se entra en un confort. Entonces, como ya logramos y alcanzamos X metas, creemos que ya hay que descansar, que ya hay que llevarla suave, más tranquilos, y entonces entramos en un conformismo. Y eso es peligroso porque puede entrar una apatía, podemos caer en desánimo, en desaliento, pérdida de interés, nos descuidamos y podemos perder el rumbo, podemos perder la dirección. Al contrario, si hemos alcanzado logros, esto debe motivarnos para ir hacia adelante, para estar más bien alegres, contentos, dispuestos con el Señor. Ahora, yo he titulado el mensaje de esta mañana: los desafíos de la iglesia presentes y futuros. No podemos vivir de glorias pasadas. Muchas veces nos encontramos a muchas personas y la conversación es: sí, pero es que hace 2 años, hace 5 años, es que hermano, viera cómo me usaba el Señor hace tiempo atrás. Pero la pregunta es: ¿y hoy? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué ha sucedido? El Señor quiere silenciarte. El Señor quiere, el enemigo quiere detenerlo a usted, paralizarlo, que estemos inactivos. Y eso es un problema, porque la iglesia tiene que estar activa, la iglesia tiene que estar trabajando, la iglesia tiene que estar dando frutos. Amados, ¿para qué nos dio el Espíritu Santo dones y talentos? ¿Cuál es la razón? Quiero hablarle de un punto importante para los que anotan: el deseo y propósito de Cristo para su pueblo. Porque tenemos que entender, comprender. Dice la Biblia en Efesios capítulo 4, del 11 al 12, que el Señor, Cristo, constituyó, es decir, cuando Él viene, se establece la iglesia y Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Para qué levantó este tipo de ministerios el Señor? Para edificar la iglesia del Señor. Dice la Biblia: para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El deseo de Cristo fue llamar a esos hombres con esos dones, con esos ministerios, para poder instruir, para poder formar, para poder capacitar a los santos para la obra del ministerio. Usted hoy está sentado ahí, pero Dios tiene
Puede ser, sin volver a ver a nadie específicamente. Pero tal vez Dios lo está llamando a usted para ser un apóstol, para ser un profeta, para ser un evangelista, para ser un pastor, para ser un maestro. Y tal vez usted no ha descubierto o no se ha activado. No le ha llegado el tiempo, porque todo tiene un tiempo para suceder y acontecer. Yo creía, escuche esto, que en el lugar donde yo trabajaba, que ahí iba a salir pensionado. Y le decía a mi esposa, ahí me voy a portar bien, voy a darlo todo, voy a trabajar, a esforzarme, para que cuando llegue, si el Señor me lo permite, a los 65 años, poder pensionarme. Imagínense qué pensamiento más corto. Eso era lo que yo pensaba. Pero en los pensamientos del Señor tenía establecido un plan divino. Y gracias al Señor que descubrí, que busqué al Señor, que me llamó, me escogió. Pero el Señor no solamente me llamó a mí, ni me escogió a mí, es que lo ha llamado a usted también. Y lo ha escogido a usted para que usted le sirva, para que usted se active. Qué lindo es esto. Ahora, ¿cómo son los santos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo son los santos? Dice que hay que perfeccionarlos. Si hay que perfeccionarlos, quiere decir que los santos son imperfectos. Lo que pasa es que hay muchos imperfectos que no se quieren dejar enseñar, formar, educar, porque no son obedientes y no obedecen. Aleluya, gloria al Señor. El deseo de Cristo es presentar a la iglesia, oiga, y presentársela a sí mismo como una iglesia sin mancha y sin arruga, dice la palabra del Señor. ¿Cómo quiere la iglesia el Señor? Sin mancha y sin arruga. El tiempo presente y futuro de la iglesia, casa de misericordia y restauración. ¿Cómo está la iglesia hoy? En tiempo presente. Efesios capítulo 5, 27. Él quiere presentarse una iglesia santa, intachable, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Ese es el deseo de Cristo. Amados, pero para eso la iglesia tiene que comprender, entender que esto es serio, que esto es delicado, donde tenemos que ser cuidadosos, guardarnos para el Señor. Oiga, una iglesia intachable, vea qué tremendo, sin mancha, sin arruga. Sin embargo, para esto que el Señor desea y anhela, tenemos que ir a Mateo 11:12. Algo muy importante que Jesús declaró, que ya desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufría ¿qué? Violencia. Y solo los violentos arrebatan el reino de los cielos. Diga conmigo, a partir de hoy, en este reino voy a ser violento,
Gloria al Señor. Vamos a ver qué significa esto. El sustantivo violento en griego es biates, que significa hombre esforzado o violento. Pero también estas palabras tienen un significado, y violento implica, escuche esto, una persona violenta, ¿cómo es? Agresiva, pero es fuerte, tiene fuerza. ¿Qué más? Vehemencia y dedicación. Cuando se habla de que una persona debe ser vehemente, escuche esto, significa, vea lo que significa. Significa que tiene fuerza impetuosa, vehemente, vehemencia. Es decir, que tiene fuerza impetuosa, ardiente, lleno de pasión. Amado, yo le pregunto en esta mañana, ¿usted tiene esa fuerza? ¿Está actuando de esta manera? Porque dice que solo los violentos, es decir, a aquellos que se esfuerzan, aquellos que luchan con esa fuerza impetuosa, ardientes, llenos de pasión. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente usted, su corazón, su mente, su estado de ánimo? ¿Siente el fuego de Dios en su vida? ¿Se quema usted internamente por hablar, por buscar del Señor? Amados, qué lindo, porque Jeremías pudo experimentar algo. ¿Sabe? Las luchas, las batallas, las adversidades, las circunstancias. A Jeremías le llamaban el profeta llorón, porque por todo lloraba, por todo se lamentaba. Y así nos encontramos hoy a muchos creyentes en la iglesia. No son valientes, no son esforzados, se intimidan por cualquier cosa, por cualquier amenaza del enemigo. Jeremías había estado preso, fue preso muchas veces, era amenazado, ultrajado, y un día Jeremías le dijo al Señor: Señor, esta carga es tan difícil, Señor, ya no quiero hablar más en tu nombre. ¿Cuántos de los que hoy están acá, en el primer problemita que sucede, pastor, renuncio, ya no quiero servir? Con la primera zancadilla del enemigo, ¿verdad? Y así estaba Nehemías en una ocasión: Señor, ya no quiero hablar de ti. Pero de un pronto a otro dijo el profeta: Señor, pero hay un fuego dentro de mí que no me deja, que no puedo dejar de hacerlo. Tengo que hacerlo, tengo que hablar, tengo que llevar el mensaje. Amado, ese fuego es el que debe de estar en usted, en este tiempo presente y futuro. Yo veo a la iglesia en un futuro y en este presente
amado, donde el fuego de Dios viene sobre su vida, que usted va a arder, va a haber algo dentro de usted que no lo va a dejar tranquilo y tranquila. Porque el profeta había decidido ya no hablar más de él. Pero él dijo: Señor, pero dentro de mí hay un fuego que me quema y no puedo resistirlo. Que tú no lo puedas resistir y que tengas que hablar de él. ¿Sabe? Y el profeta le dijo: Señor, sedúceme. Me ha seducido, Señor. Iglesia, necesitamos ser seducidos por el Señor para avanzar, para seguir, para que se cumpla el propósito. Recuerde que usted y yo hoy juntos estamos aquí, pero ¿hacia dónde vamos? En este caminar, en esta carrera que llevamos, ¿vamos rumbo a dónde? Al cielo. Y usted hoy es parte de ese caminar juntos, para caminar, para avanzar, para lograr la meta, el objetivo, llegar al cielo. Pero necesitamos que la iglesia se active, que se deje seducir por el Señor. Punto número 2, estado o condición de la iglesia hoy. Voy a darle algunos puntos negativos de los que hay que corregir. Número 1, la iglesia claudica en medio de dos pensamientos. ¿Qué sucedía en el tiempo de Elías? El pueblo de Israel, los hijos de Israel, no sabían a quién servirle. Y su mente estaba dividida en dos pensamientos. Si servirle a Baal o servirle a el Señor. Dice ahí en Primera de Reyes 18, 20 y 21. Entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte Carmelo. Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿hasta cuándo seguirán ustedes indecisos, titubeando? Oiga, qué tremendo esto. Entre dos opiniones. Si el Señor es Dios, pues sírvalen a Dios. Y si Baal es Dios, pues sírvalen a Baal. Iglesia, ¿hasta cuándo van a estar indecisos, titubeando, claudicando, con una mente dividida? Hoy dicen sí, pero mañana dicen que no. Hoy vienen y alaban, adoran al Señor, alzan las manos, pero mañana están quejándose, están lamentándose, con estados de ánimo inconstantes. Tenemos que ser constantes en el Señor. Número 2, entra la duda y la incredulidad por el engaño del pecado. Yo quiero decirle a usted, cuando hay pecado, es cuando más se abren las puertas del corazón, de la mente, para que el enemigo empiece a hablar a tu mente y a tu corazón y a traer duda a tu vida. Donde usted se va a sentir inseguro, insegura, y va a estar escuchando dos voces, y el corazón se va a endurecer. Esto lo abre Hebreos capítulo 3 del 12 al 13. Otro punto: la inmadurez e insensatez lleva al creyente a la necedad. Proverbios 24:9. El pensamiento del necio es
pecado. Amados, muchas personas, muchos creyentes, su pensamiento, su necedad, su rebeldía los lleva a actuar de una manera locamente, tontamente. Cuando habla de necedad, estamos hablando de las personas, como dice Efesios, actuando como un necio. Cuando se actúa de esa manera, la persona actúa insensatamente. Voy a hablarle de un punto sobre este. ¿Y qué es lo que hace la persona, mi amado hermano, cuando actúa inmaduramente, insensatamente? Cae en la necedad. Pero ¿qué sucede cuando se permite y se abre la puerta a una de las armas más poderosas del enemigo? Y esa arma del enemigo es la ofensa. Cuando se abre esa puerta y el enemigo empieza a trabajar con la ofensa, lo que ocurre es que eso va a traer a tu vida el enojo. Y le voy a decir una cosa, el enojo va a producir falta de perdón. Porque muchas veces no vas a estar en la posición de venir, de ser humilde y de poder pedir perdón por la ofensa. Jesús, en Mateo 5, capítulo 21 y 22, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero sin embargo, pero yo os digo, oiga lo que dice Jesús, yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano, oiga, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Sí? Amado, las relaciones interpersonales, y podríamos hablar en el matrimonio, podríamos empezar a hablar, antes de hablar de aquí, hablar del matrimonio. Porque si el matrimonio no está bien y se dan todos esos enojos y pleitos, con mucho más razón los van a traer aquí a la iglesia. Sí, porque eso se vuelve un vicio. Escuche esto, Proverbios 18, 19. ¿Por qué esa arma hay que cerrársela al enemigo? Toda ofensa. Amado, la palabra, ¿cuántas veces oramos? ¿Cuántas veces hemos leído? Y leemos en base a la oración que Jesús enseñó a los discípulos. Que esa oración lo que nos enseña son puntos estratégicos de una manera y forma de orar. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué le decimos al Señor en esa oración? Perdona nuestras ofensas, como aquellos que nos ofenden. Es decir, si nosotros queremos que el Señor nos perdone a nosotros, amado, tenemos que arreglar ¿qué?
las cuentas con las personas que nos han ofendido. Ahora, y el problema es que el enojo, que es la ira, esto produce resentimiento. Entonces nos encontramos a un montón de gente resentida. Es que fulano me hizo esto, es que fulano que aquí, que allá, que esto y que el otro. Cuando deberíamos de estar trabajando, ganando almas. Pero el problema es que eso es actuar insensatamente, inmaduramente. Ahora, ¿cómo cuesta restaurar una relación donde han habido ofensas? Que lo digan los matrimonios. Cuando se ofenden, cuando se enojan. ¿Cómo cuesta? Pero vea qué tremendo lo que dice Proverbios 18, 19. ¿Qué dice ahí? Ahí usted lo está viendo en la pantalla. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Oiga, desarrolla un mecanismo, autodefensa, quien no está dispuesto a perdonar, impenetrable. Dice, y las contiendas de los hermanitos, no de los hermanitos y no solo los de la casa, no, los hermanitos ¿de dónde? De la iglesia. Vuelva a ver al hermano que tiene la par. ¿Tiene alguna intriga? ¿Hay alguna ofensa? Dice, y las contiendas de los hermanos son como ¿qué? Como cerrojos de alcázar. Es decir, amados, ¿cómo cuesta restaurar, restituir una relación dañada donde han habido ofensas? Tremendo esto. Entre resentimiento, rencor y amargura. ¿Y sabe qué es el problema de todo esto? Que eso llega a contaminar a los demás. La amargura, todos los que se le pegan, se le acercan a esas personas, se contagian de eso. Y más cuando usted los escucha hablar, porque están contaminados, porque no hay humildad en perdonar. Ahora, y debido a eso se pierde el interés. Ya no hay interés por las cosas de Dios. No, ¿para qué voy a ir a la iglesia? No, ¿para qué voy a hacer esto? No, estoy desanimado, estoy desalentado. ¿Para qué? Amados, así encontramos a muchos. Realidad de la iglesia, en los trabajos, en la casa.